Increíble giro de los acontecimientos. Lo que todos pensaban que había sido solo un enfrentamiento pasajero entre Ángel Aguilar y Casu en el hospital ha revelado una realidad mucho más oscura y tensa. Después de la reciente pelea que tuvo lugar mientras Cristian Nodal estaba ingresado por problemas de salud, las tensiones entre su actual pareja, Ángela, y su ex, Casu, han alcanzado un nivel explosivo. Y es que Casu, ya harta de los juegos y manipulaciones, ha decidido enfrentarse a Ángela cara a cara, revelándole verdades que nadie esperaba escuchar. Este nuevo capítulo en la vida de Cristian Nodal no solo ha generado rumores, sino que ha dejado a todos boquiabiertos. Lo que comenzó como una visita de rutina de Casu al hospital, para que su hija pudiera ver a su padre, se ha transformado en un enfrentamiento épico. Y ahora, Casu no tiene miedo de decir lo que muchos pensaban en silencio, que Ángel Aguilar tiene un grave problema y que sus extrañas relaciones con las exparejas de Nodal son solo un reflejo de algo mucho más profundo. ¿Qué fue lo que provocó esta explosión? ¿Qué secretos y resentimientos salieron a la luz? No te despegues, porque lo que estamos a punto de contarte te dejará sin palabras. La vida de Cristian Nodal ha estado llena de controversias desde que su relación con Ángel Aguilar salió a la luz, justo después de haberse separado de Casu, la madre de su hija. Este triángulo amoroso siempre ha sido motivo de titulares, pero lo que pocos habían notado es que las tensiones entre Ángela y Casu, que habían estado hirviendo bajo la superficie, finalmente explotaron de una manera que nadie pudo prever. Todo comenzó cuando Nodal fue ingresado en el hospital debido a una infección, una situación que puso su vida y su salud en un delicado equilibrio. Durante ese tiempo, Ángela se mantuvo a su lado, cuidándolo y mostrando su devoción y amor por él. Pero lo que nadie esperaba era la llegada de Casu. Como madre de la hija de Nodal, Casu tenía todo el derecho de visitar al padre de su hija, algo que ella consideraba necesario para que su hija pudiera pasar tiempo con él, incluso en esos momentos complicados. Sin embargo, su presencia en el hospital fue vista como una invasión por parte de Ángela, quien se había encargado de controlar todo durante la hospitalización de Nodal. Lo que comenzó como una visita pacífica pronto se transformó en una confrontación cargada de resentimientos, acusaciones y verdades que Casu había guardado durante meses. El hospital, que debería haber sido un lugar de tranquilidad y recuperación, se convirtió en el escenario de una batalla emocional sin precedentes entre las dos mujeres más importantes en la vida de Nodal. Desde hace tiempo, las actitudes de Ángela habían comenzado a generar incomodidad, no solo en Casu, sino también en quienes estaban cerca de la situación. Ángela parecía estar obsesionada con mantener un control sobre Nodal, pero lo que más llamaba la atención era su extraña necesidad de hacerse amiga de las exparejas de Nodal. Desde Belinda hasta Estíbaliz Badiola, Ángela había establecido vínculos cercanos con todas ellas, autoproclamándose tía de sus hijos, madrina de sus eventos, y manteniendo una imagen de familia que pocos podían comprender. Pero ahora, Casu ha decidido que es momento de poner fin a esta farsa y revelar lo que realmente piensa sobre este comportamiento. El conflicto no solo es una cuestión de celos o competencia, sino que va mucho más allá. Para Casu, la manera en que Ángela se involucra con las exparejas de Nodal es una señal de un problema mucho más profundo. En su opinión, Ángela ha estado manipulando a todas esas mujeres, haciéndoles creer que es su amiga cuando, en realidad, solo busca hundirlas emocionalmente y demostrar su superioridad. Casu, siempre cuidadosa en sus acciones por el bienestar de su hija, había guardado silencio durante mucho tiempo. Pero la acumulación de frustraciones finalmente ha estallado, llevándola a confrontar a Ángela de la manera más directa y brutal posible. ¿Qué pasará ahora que las tensiones han alcanzado este nivel? ¿Cómo reaccionará Nodal ante este nuevo enfrentamiento entre las dos mujeres que más han marcado su vida? Desde que Cristian Nodal comenzó su relación con Ángel Aguilar, las tensiones entre su nueva pareja y su expareja, Casu, nunca estuvieron del todo ausentes. Aunque al principio ambas mujeres parecían mantener la distancia y tratar de evitar confrontaciones públicas, los sentimientos de celos, rivalidades e inseguridades crecieron lentamente bajo la superficie. La situación, que inicialmente parecía estar bajo control, empezó a desmoronarse con el tiempo, especialmente cuando se trataba de la presencia constante de Casu en la vida de Nodal debido a su hija en común, Inti. Esta realidad siempre estuvo ahí, pesando en la mente de Ángela y generando un ambiente de tensión. Para Ángela, la vida con Nodal parecía haber comenzado bien, pero pronto se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con la relación entre él y su hija, sino también con la presencia constante de Casu. Aunque Ángela intentaba proyectar una imagen pública de serenidad y aceptación, en privado, la situación la afectaba profundamente. Cada vez que Nodal tenía que ver a su hija o hablar con Casu, Ángela no podía evitar sentirse invadida por la sombra de su predecesora.
No era solo el hecho de que Kazu compartiera un pasado con Nodal, sino que su vínculo a través de Inti hacía que cualquier intento de Ángela de mantener una distancia emocional se volviera inútil. La sensación de competencia y el miedo a ser desplazada siempre estaban presentes, como un recordatorio constante de que Kazu seguía siendo una parte importante de la vida de Nodal. Por otro lado, Kazu, a pesar de haberse separado de Nodal, también se encontraba en una posición incómoda. Sabía que su relación con él no podía ser simplemente borrada o reemplazada, no solo porque comparten una hija, sino también por los años de historia que los unen. Aunque había tratado de mantenerse al margen y no interferir en la nueva relación de Nodal con Ángela, la realidad es que la situación se volvía cada vez más complicada. Cada encuentro, cada llamada sobre Inti, traía consigo una carga emocional que Kazu no podía ignorar. Ver a Nodal con Ángela, construyendo una nueva vida, a menudo despertaba sentimientos de resentimiento y frustración en ella. No porque quisiera volver con él, sino porque sabía que, en cierto sentido, Ángela siempre la vería como una amenaza. Este conflicto interno comenzó a manifestarse en interacciones más tensas. Aunque Kazu había intentado mantener una postura respetuosa y centrada en el bienestar de su hija, no podía evitar notar cómo Ángela parecía estar obsesionada con su pasado. Lo que inicialmente parecía una actitud casual o inocente por parte de Ángela, al hacerse amiga de las exparejas de Nodal, mostrarse cercana a ellas e incluso hablar de sus historias con él como si fueran parte de su vida, empezó a irritar profundamente a Kazu. ¿Cómo era posible que Ángela se comportara de esa manera, pretendiendo ser tía o madrina en las vidas de las exparejas de Nodal, incluyéndola a ella cuando era evidente que lo único que buscaba era reafirmar su superioridad? Antes de continuar, recuerda suscribirte si realmente amas a Kazu, darle al botón de me gusta y dejarnos un buen comentario. Sin más, sigamos con el video. Ángela, por su parte, no comprendía por qué Kazu seguía en el panorama de manera tan visible. En sus ojos, el hecho de que Kazu aún formara parte de la vida de Nodal, no solo a través de su hija, sino en otros aspectos emocionales, la hacía sentir como si nunca hubiera dejado de competir por el corazón del cantante. Para ella, cada paso que Kazu daba, ya fuera una visita al hospital o una simple llamada telefónica para hablar de Inti, no era más que una excusa para interferir en su relación. Estos pensamientos comenzaron a envenenar la percepción que Ángela tenía de la relación de Nodal con su hija y su ex, convirtiendo lo que podría haber sido una dinámica de coparentalidad en un constante motivo de conflicto. El enfrentamiento, sin embargo, no se trataba solo de celos o inseguridades. Para Kazu, había algo más oscuro en el comportamiento de Ángela. La manera en que se involucraba en la vida de las exparejas de Nodal, incluyendo a Belinda y Estíbaliz, era algo que le parecía insano. Kazu no podía entender cómo Ángela podía buscar cercanía con mujeres que claramente habían tenido relaciones profundas con Nodal, solo para luego mostrarse como una figura de apoyo para ellas. A los ojos de Kazu, este comportamiento no solo era confuso, sino que también revelaba una mente perturbada, alguien que intentaba manipular a su alrededor para afirmar su control sobre Nodal y su historia. Este escenario creó una tormenta perfecta, en la que los celos, la inseguridad y la sospecha se combinaron para crear una explosiva confrontación. Ángela, harta de la presencia constante de Kazu, sintiéndose atrapada en una relación en la que nunca podría estar completamente libre de la sombra de su predecesora, comenzó a actuar de manera más territorial. Por otro lado, Kazu, quien había tratado de mantenerse neutral durante meses, finalmente llegó a su límite al ver cómo Ángela manipulaba la situación para beneficiarse emocionalmente, usando su relación con las exparejas de Nodal para humillar a las demás. El desafío para ambas era enorme. Por un lado, Ángela estaba luchando por establecerse como la mujer principal en la vida de Nodal, pero su inseguridad la estaba llevando por un camino tóxico. Por otro, Kazu enfrentaba la difícil tarea de mantenerse firme, defendiendo su lugar como madre de Inti y tratando de proteger a su hija de un entorno cada vez más caótico. Cada encuentro entre ellas solo aumentaba la tensión, y aunque ambas mujeres sabían que estaban al borde de una explosión, ninguna estaba dispuesta a ceder. El punto álgido de esta tensa confrontación se desató en una tarde en el hospital, donde Nodal continuaba su recuperación. Desde el incidente inicial en el que Ángela y Kazu habían tenido su primer enfrentamiento, las tensiones no se habían enfriado en lo más mínimo. De hecho, la atmósfera entre las dos mujeres solo se había vuelto más densa, como si cada interacción, por pequeña que fuera, encendiera chispas que amenazaban con convertirse en un incendio incontrolable. En ese momento, lo que era evidente para todos los presentes, incluido Nodal, era que ambas estaban al borde de una confrontación definitiva. Ángela había estado en el hospital casi todos los días, dedicando su tiempo a cuidar de Nodal y asegurándose de que recibiera la mejor atención posible. Sin embargo, en su mente,
Los constantes recordatorios de Kazu no la dejaban en paz. Sabía que la madre de la hija de Nodal era una presencia constante en su vida, y aunque había intentado lidiar con esa realidad, cada visita de Kazu al hospital erosionaba la paciencia que Ángela trataba de mantener. Sentía que su espacio, su tiempo con Nodal, siempre estaba siendo invadido. Cada conversación entre Nodal y Kazu sobre Inti parecía, a los ojos de Ángela, una especie de desafío silencioso, un recordatorio de que Kazu siempre estaría presente, sin importar lo que ella hiciera para reforzar su lugar en la vida de Nodal. El día en cuestión, Kazu había llegado al hospital para que Inti pasara un rato con su padre. A pesar de que las visitas eran un punto de tensión, hasta ese momento, Nodal y Kazu habían intentado manejar las interacciones con cierto grado de civilidad. Sin embargo, ese día era diferente. Ángela, que ya había sentido el peso de los últimos días como una carga emocional aplastante, estaba en su límite. Cuando vio a Kazu entrar con Inti, los celos y la frustración comenzaron a burbujear bajo la superficie y algo en ella hizo clic. Desde el principio, el ambiente fue incómodo. Mientras Nodal, debilitado, intentaba disfrutar el tiempo con su hija, Ángela observaba la escena en silencio, sintiendo como una ola de emociones la arrastraba lentamente hacia el mismo abismo. Cada vez que Kazu sonreía o hablaba con Nodal, por más casual que fuera, Ángela interpretaba sus acciones como una provocación, como si Kazu estuviera tratando de recordarle su conexión con Nodal de la manera más hiriente posible. Pero lo que realmente desató la tormenta fue cuando Kazu, al intentar despedirse, dirigió un comentario aparentemente inocente hacia Ángela. Es bueno ver que estás cuidando de él, aunque creo que a veces no puedes ayudarlo con todo. Esa pequeña frase fue la gota que colmó el vaso. Ángela, que había estado acumulando rabia e inseguridad durante meses, no pudo contenerse más. Sus manos temblaron y su corazón comenzó a latir con fuerza. En un impulso, se giró hacia Kazu con una mirada llena de ira y le dijo en un tono firme, casi helado: ¿Tú no entiendes nada? ¿Crees que porque tienes una hija con él siempre vas a estar por encima de mí? ¿No sabes lo que es estar en una relación real? Lo único que haces es aferrarte al pasado y usar a tu hija para mantenerte cerca. El ambiente en la sala se tensó inmediatamente. Nodal, que observaba la interacción desde la cama, intentó intervenir, pero su voz, débil por su condición, apenas se escuchó por encima de la explosión emocional que Ángela acababa de desatar. Kazu, que hasta ese momento había tratado de mantener la calma, sintió como la rabia la invadía. Durante meses había intentado soportar en silencio los constantes desaires de Ángela, pero esta vez algo en ella también se rompió. Sin dudarlo, Kazu se acercó a Ángela, manteniendo su mirada firme, y le lanzó una respuesta cargada de resentimiento. ¿Una relación real? ¿De verdad crees que tienes idea de lo que es una relación? Lo único que haces es manipular a todos a tu alrededor para sentirte mejor. Te haces amiga de todas las exparejas de Christian, finges ser la madrina o la tía de sus hijos solo para demostrar que estás por encima. ¿Te has parado a pensar en qué clase de persona hace eso? ¿Eres tú la que no puede soltar el pasado, Ángela? Te obsesionas con las mujeres que vinieron antes de ti, y lo único que logras es intentar hundirnos a todas. El silencio en la sala era ensordecedor. Las palabras de Kazu habían sido duras, pero resonaban con una verdad que Ángela no podía negar fácilmente. La expresión de Ángela cambió, pasando de la furia al desconcierto. Sabía que lo que Kazu decía tenía algo de cierto, pero su orgullo la cegaba, y en lugar de reflexionar sobre sus acciones, optó por lanzar otro ataque verbal. Tú solo estás aquí porque Christian tiene una hija contigo. Si no fuera por eso, estarías fuera de su vida. Y lo sabes. La tensión se palpaba en el aire. Nodal, quien intentaba recuperarse, miraba la escena con desesperación, sin poder hacer mucho para detener el enfrentamiento. Cada palabra que se decía, cada acusación lanzada, hacía que la situación se volviera más insoportable para él. Sabía que el conflicto entre las dos mujeres más importantes de su vida había alcanzado un punto crítico, y que cualquier cosa que dijera en ese momento solo serviría para empeorar las cosas. Kazu, con los ojos llenos de fuego, no dejó que el comentario de Ángela la desarmara. No me importa lo que pienses de mí, replicó con una calma contenida, pero al menos yo no estoy tan enferma como para hacerme amiga de las exparejas de mi pareja solo para sentirme más poderosa. Esa obsesión tuya con Belinda, Estíbaliz y conmigo no es normal, Ángela. Deberías preguntarte por qué te obsesiona tanto con nosotras. Ángela, al escuchar esto, quedó momentáneamente en silencio. Sabía que las palabras de Kazu habían tocado un nervio sensible. Nodal, viendo cómo la discusión había llegado a un punto irreversible, se sintió completamente impotente. La lucha de poder entre Ángela y Kazu, que había estado hirviendo a fuego lento durante meses, finalmente había estallado,
y las heridas abiertas que dejó esa confrontación serían difíciles de sanar. La conclusión de este enfrentamiento es tanto dolorosa como reveladora para todos los involucrados. Lo que comenzó como una simple visita de Kazu al hospital para que Inti pudiera ver a su padre terminó desatando un torbellino de emociones contenidas y conflictos no resueltos que habían estado al acecho durante meses. Las palabras que se dijeron, las acusaciones que se lanzaron, y los silencios que siguieron a cada intercambio fueron un punto de inflexión para las tres figuras centrales de esta historia: Cristian Nodal, Ángela Aguilar y Kazu. Para Ángela Aguilar, esta confrontación la dejó enfrentándose a una dura realidad. Durante meses había estado tratando de controlar su entorno, de proyectar una imagen de estabilidad y dominio en su relación con Nodal. Había intentado manejar la presencia inevitable de Kazu y de mantener su propio lugar en la vida del cantante, a veces de maneras que incluso ella no comprendía del todo. La obsesión de Ángela por las exparejas de Nodal, por hacerse amiga de ellas y crear unas redes de alianzas que la hicieran sentir más fuerte, había sido su forma de lidiar con sus propios miedos e inseguridades. En lo profundo, sabía que su relación con Nodal no era tan sólida como parecía. La rápida conexión entre ellos, tras su separación de Kazu, había dejado muchas preguntas sin respuesta, y la verdad es que siempre había sentido una sombra sobre su relación: el fantasma del pasado de Nodal, la presencia constante de Kazu y la hija que ambos compartían. Esta discusión le hizo ver que, a pesar de sus intentos por controlar la narrativa, su propia inseguridad la había llevado a cruzar límites y a comportarse de maneras que, hasta ahora, se había negado a reconocer. El impacto emocional que tuvo escuchar a Kazu llamarla enferma y decirle que tenía un problema grande en la cabeza fue devastador. Aunque su primer impulso fue negarlo, las palabras resonaban en su mente. La verdad es que la estrategia de hacerse amiga de todas las exparejas de Nodal, de llamarse tía o madrina, siempre había sido una manera de posicionarse por encima, de demostrar al mundo y a sí misma que estaba en control. Pero, en el fondo, Ángela entendió que su comportamiento no solo la había perjudicado a ella, sino también a Nodal y a su propia relación. No podía negar que había algo profundamente disfuncional en su manera de abordar la situación con Kazu, y ahora, frente a todo lo que había salido a la luz, tenía que enfrentarse a esa realidad. El orgullo que hasta ese momento la había sostenido comenzó a desmoronarse, dejando al descubierto a una mujer joven que, en el fondo, luchaba por encontrar su lugar en una relación que siempre había estado marcada por la presencia de otra mujer. Para Kazu, este enfrentamiento fue una liberación. Durante meses había tratado de ser la madre responsable, de mantener la calma y evitar conflictos por el bien de Inti, pero la constante presencia de Ángela y la manera en que la joven cantante intentaba insertarse en la vida de Nodal de una forma tan controladora había sido una carga emocional que no había sabido manejar completamente. Las constantes insinuaciones de Ángela, los comentarios pasivo-agresivos y la sensación de que siempre tenía que luchar por un lugar en la vida de su propia hija y de Nodal habían desgastado a Kazu más de lo que estaba dispuesta a admitir. Esta confrontación le permitió soltar todo lo que había estado guardando, y aunque no fue agradable ni para ella ni para nadie, fue una catarsis que, de alguna manera, necesitaba. Le había dicho a Ángela lo que pensaba sin filtros, y aunque las palabras habían sido duras, sentía que había defendido no solo su derecho como madre, sino también su dignidad como mujer que había sido parte importante en la vida de Nodal. Kazu se dio cuenta de que, aunque su relación con Nodal había terminado, su papel en su vida, y especialmente en la de Inti, era algo que nunca iba a desaparecer. Ahora, más que nunca, sabía que no tenía que justificar su presencia ante nadie, mucho menos ante Ángela. Para Nodal, en cambio, la situación fue mucho más compleja y dolorosa. Desde el momento en que escuchó los gritos desde su habitación, supo que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Había intentado, con poco éxito, mantener la paz entre las dos mujeres más importantes de su vida, pero la verdad era que la tensión había sido insostenible desde el principio. A lo largo de su vida, Nodal siempre había sido alguien que se dejaba llevar por las emociones del momento, y su relación con Ángela no había sido diferente. Había saltado de una relación seria con Kazu a otra con Ángela sin realmente tomarse el tiempo para procesar lo que significaba todo esto para él, para su hija y para su vida en general. Había tratado de mantener las cosas en equilibrio, pero al final se dio cuenta de que había fallado. Ver a Ángela y Kazu enfrentándose, escuchando las palabras hirientes que se lanzaban, le abrió los ojos a una verdad que había estado evitando. Su relación con Ángela no era tan perfecta como había querido creer. Las palabras de Kazu resonaban en su mente. No podía dejar de pensar en lo que ella había dicho sobre la obsesión de Ángela por su pasado, por hacerse amiga de sus exparejas y tratar de mantener un control sobre su vida que, para él, se había vuelto asfixiante. ¿Qué tipo de problemas tiene alguien para hacer algo así?, se preguntaba Nodal. En ese momento,
Entendió que había estado en una relación tóxica, en una dinámica que no era saludable para ninguno de los dos. A pesar de que Ángela lo había cuidado durante su enfermedad, a pesar de su apoyo, Nodal ya no podía ignorar las señales que había estado desestimando por tanto tiempo. Esta confrontación fue el golpe final, el punto de no retorno. A partir de ese momento, Nodal supo que las cosas tenían que cambiar, que no podía seguir atrapado en una relación que no le hacía bien ni a él, ni a su hija, ni a las personas a su alrededor. La conclusión de este enfrentamiento dejó cicatrices profundas en todos los involucrados. Ángela, aunque dolida y sorprendida por la dureza de las palabras de Kazu, tendría que enfrentarse a sus propios demonios y decidir si estaba dispuesta a cambiar la manera en que manejaba sus relaciones. Kazu, por su parte, salió fortalecida de esta situación, sabiendo que, a pesar de todo, había defendido su lugar como madre y como persona sin permitir que nadie la hiciera sentir menos. Y Nodal, al final, se dio cuenta de que tenía que tomar decisiones difíciles para su propio bienestar emocional y para el de su hija. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre todo esto? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte si realmente eres fan de Nodal. Y, si por casualidad deseas apoyar el canal, recuerda dejarme un buen me gusta y compartir este video con alguien a quien le pueda interesar este tema. Gracias de antemano y nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas.